¿por qué no me dio, por qué no encontré el valor exacto? Entonces hacer una recapitulación de sus propios procedimientos que llevaron a cabo. Entonces ahí quizás se podría fomentar un poco o dar la oportunidad de mejorar o fortalecer el criterio 2, que es tratar de hacer una conexión interdisciplinar en lo posible. Entonces no queda no solo en la como geometría de la teoría, sino que también a los procedimientos científicos. Después cuando revisamos el criterio 2, nos pareció que no se cumplía porque solamente presentaba como un procedimiento y estrategia que, si bien era con varios objetos y era una seguidilla de objetos, pero era la misma actividad repetida varias veces. Entonces ahí sentimos que quizás no nos daba diferentes oportunidades para que los estudiantes pudieran comprender el número pi mediante su experimentación. Perfecto. Y después el último criterio, que tenía que ver, ¿cierto?, con que sean actividades que permitan explorar y comprender la naturaleza del concepto. Ahí sí consideramos que seguía una secuencia que permitía hacer primero esta aproximación propia con su entorno, de encontrar elementos circulares, ¿cierto? Y después hacer las mediciones, ir encontrando distintos valores, y después contrastarlo con las preguntas que hace el docente, de encontrar la fórmula y todo eso. Entonces ahí sentíamos que sí se conseguía el objetivo. Perfecto. Muchas gracias, por exponernos. Voy a hacer un recuento porque empecé a grabar para las personas que no habían podido, quieren ver luego posteriormente este taller, no pueden participar de forma sincrónica, ¿ya? Estamos analizando 3 rutas de aprendizaje, ¿cierto? Que cada grupo estuvo analizando a través de ciertos criterios. Estamos hablando de tareas y ahora vamos a pasar, varios grupos van a trabajar con distintas tareas y luego vamos a pasar a un siguiente criterio. Entonces vamos a pasar al grupo 2 ahora, ¿ya? Y estuvo trabajando sobre la actividad de aspersores, por si puede complementar de qué manera esa actividad, que la voy a proyectar ahora, ¿ya? Esta actividad está un poquito más abajo, ¿cierto? No, estaba arriba, creo. Ah, no, es que me cambié de ruta. Sí. Aquí está, esta es la actividad. Entonces, si nos pueden relatar de qué manera esta actividad, tal como la entendieran, de qué manera cumple o no cumple los criterios. Ya, en este caso, lo que se quiere hacer es usar o razonar sobre el área del círculo. Entonces, acá se tiene un jardín, o sea, primero se va a utilizar aspersores para regar un jardín. Entonces, la idea es de que en qué lugar tienen que estar ubicados para regar la mayor área de jardín, que este jardín tiene una medida de 16 por 8, me parece, no recuerdo bien, metros. Bueno, lo estoy proyectando, creo. Ya. Entonces, bueno, nosotros analizamos acá que primero la imagen que se está mostrando es una imagen que no es muy clara, no motiva mucho, pero más que eso tendríamos que partir analizando los conocimientos previos de los niños, las niñas, y si esto está contextualizado o no, porque si estamos en una región donde hay sequía, los aspersores no creo que sean muy comunes de observar, porque tienen que ser objetos para que sea un aprendizaje significativo, tiene que ser algo conocido para los niños y las niñas. Entonces, imaginemos que los aspersores sí los conocen en la plaza, en un espacio, en un jardín de la plaza, que es la municipalidad la que está usando agua, porque en este momento también sabemos que no podemos desperdiciar agua desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente y del cambio climático. Entonces, tendríamos que, por ejemplo, ¿cómo podría ser? Grabar si esto ocurre en la plaza, grabar cómo funciona un aspersor, porque ya la palabra misma es
no muy conocida. Entonces, para ver su funcionamiento y cómo se va a dibujar el círculo en el pasto, no sé, o sea, o cómo el agua va a mostrar el círculo, dibujando el círculo en el pasto. Entonces se podría hacer una grabación de la plaza que frecuentan los niños y las niñas. Entonces ya tendríamos ellos tendrían la visión de qué se trata esto y cómo aparece el círculo. Entonces, ahora si le decimos, mostramos otra imagen de un jardín, que puede ser, no sé, otro jardín, por ejemplo, la cancha de fútbol de ellos, de ellas, también puede ser una fotografía que se le puede pedir previamente a los niños, las niñas, no sé, de su barrio. Entonces, ¿cómo podríamos usar eso a personas? Aunque no corresponde mucho porque ahí en la cancha molestarían, pero ya, Perfecto, haciendo o algo sea, como... ¿te refieres que hay que modificar la actividad para que sea más Claro, cercana al claro, contexto de los estudiantes que tiene la profesora, el profesor? ¿Mm? claro, tendríamos que ese sería el criterio de contextualizar. Perfecto. Ese sería el criterio, uno de los criterios que está Sí, asociado. Perfecto. claro, O sea, hay que adaptar, mejorar esta actividad. ¿Mm? sí, Súper, exacto. súper. Ya. Muchas gracias. ¿Eh? Vamos al último grupo de tareas para que después pasarlo al que es el grupo 3. Y una cosa más solamente, como decía que se podía unir a otras asignaturas, entonces uno ve que se puede unir a ciencias naturales, a ciencias sociales, porque si es en la plaza, por ejemplo, es de la ciudadanía, no sé, es un lugar, un espacio, que el jardín, supongamos el parque. Ya, Perfecto. eso. ¿Eh? Voy a saltar el grupo 3 ahora, ya para luego lo retomamos, porque para que vayamos trabajando los otros criterios, ya, los otros criterios, que es, vamos a pasar al criterio cápsulas, ya, que le toca al grupo 4. Entonces, grupo 4, si quieren podemos proyectar la cápsula, no la vemos completa, sino que vamos a ver que son los fragmentos para que los demás puedan conocerla y ahí ustedes puedan analizarla, ¿les parece? Y me parece. ¿Ya? Entonces, yo voy aquí a irme a la cápsula. Esta de la actividad es la actividad, la misma actividad que analizó el grupo 1, ¿cierto? Actividad. Está muy similar. Perímetro. Instrucción. Para esta actividad necesitaremos los siguientes materiales. Paso 1. Selecciona y sácale una foto al asegurarte que sea la más extensa, ya que el diámetro es la cuerda más extensa dentro de la sección. Ponemos nuestra cuerda alrededor de nuestro objeto, luego la sacamos y medimos el objeto, su diámetro y su perímetro. Figura. Para esto puedes usar una calculadora. Bueno, venía con música incluida, como pueden ver. Bueno, lo escuchamos entonces. Al grupo 4. Ya. Bueno, entonces la cápsula lo que hacía, tal como se pudo apreciar, era como más bien parte como con las instrucciones, con el material que van a ocupar, y luego hay un paso a paso. Entonces los niños lo que van haciendo es registrando ahí su trabajo en la tablita, que de hecho como que la dibujamos un poco, pensando en para que los demás también puedan entender un poco la actividad. Y bueno, lo que hacen ahí ellos solamente registrar los datos. Entonces, con Patricio nosotros ahí discutíamos y conversábamos que en realidad sí se cumple con el primer criterio, que tiene que ver con la elección como estratégica de las representaciones, que vamos pasando como de lo pictórico a lo simbólico, partiendo por la manipulación igual de un material concreto, que en el fondo ellos después tienen que fotografiar. Entonces sí se va como avanzando en estos 3 niveles. Pero no se cumple con el segundo criterio, que tenía que ver ya con un pensamiento más analítico, un razonamiento más profundo, porque en el fondo el video se acaba y no hay como preguntas tampoco en torno al contenido que se está trabajando, el objetivo de aprendizaje. Entonces, conversábamos ahí que solo se cumplía uno, pero no el segundo. Bien. Ya te complemento, colega. Adelante. Lo que comentaba con mi colega era lo siguiente, que en este caso, como dice el segundo criterio, no se cumple del todo, en el sentido como no hay un consenso fijo, lógico, matemático, sino que es más un proceso de tipo ejecutor.
en el sentido de que no hay mayor explicación que la entrega al docente que le solicitó la actividad, de que simplemente haga un cálculo, pero sin de, no sé, darle algún tipo de ejemplo de cómo desarrollarlo, cuál era el objetivo de este trabajo, si era solo medir, o simplemente también analizar de cómo hizo todo el procedimiento, y lo que contempla, obviamente, lo que busca, obviamente, la matemática, es un pensamiento más crítico, lógico, matemático. Acá no, es más bien de tipo ejecutivo, ejecutor, nada más. No Perfecto. tiene mayor trascendencia a mi gusto. Eso es lo que habíamos comentado con la colega. Muy bien. Un punto importante a discutir es que, ¿será necesario que cumplir todos los criterios? Quizás no, quizás estos son criterios de referencia. A la hora de diseñar una actividad, de hacer una cápsula, quizás nos enfocamos más en un criterio que en otro. ¿Ya? Estos son referencias que uno tiene, si uno quisiera hacer una cápsula, mira, me voy a fijar en estos 2 puntos, y quizás puedo cumplir los 2, o solo me enfoco en uno. ¿Ya? Los criterios no tienen por qué cumplirse todos, a eso vamos. Son puntos de referencia que pueden enriquecer, en este caso, la cápsula. Igual que las tareas quizás cumplo muy bien un criterio y con eso ya una actividad que cumple su objetivo. Pasamos al grupo 5 entonces, porque no, el grupo 5 no estaba, pasamos directo al grupo 6, saltamos la parte de interacciones y vamos a la parte de evaluación. Y luego terminamos con la parte de retroalimentación. Grupo 6 entonces, se le asignó la misma actividad de perímetro, ¿cierto? Vamos a pasar por la tarea, la actividad ahora a la parte de evaluación. Para eso, lo que hizo el grupo 6 fue focalizarse sobre todo en esta parte, ¿no? En esta columna que se llama recursos. Y otros aspectos que puedan aparecer. Así que les damos la palabra para que nos comenten cómo caracterizaron la evaluación. Estuve conversando conmigo porque estaba sola. ¿Estuvo sola? Lo que pasa es que estaba con 2 personas, se desconectaron. Ya. Después estaba con... me olvidé el nombre, pero tenía problemas de señas. Bueno, pero Así que al final, sí, no hay problema. La parte de evaluación tiene 2 criterios. Si puede bajar donde está la tabla de los... No, en el otro documento. Perfecto, aquí. Ahí sí. El criterio 1 decía privilegiar evaluaciones que contemplen la entrega de argumentos o resultados en documentos escritos y eventualmente incorporar imágenes o videos explicativos. Yo escribí ahí que independiente del tipo de conectividad, si era media o alta, que sí estaba presente porque la actividad, una vez explicada, quedaba en la plataforma del colegio, y además se consideraba que se iba a subir al Instagram. Leí por ahí que decía que cada curso tenía un Instagram donde se subían las explicaciones de las actividades. Y además se les sugiere a los chicos presentar la tabla con la incorporación de las imágenes que evidencian que han hecho el trabajo. La tabla donde miden los objetos y donde anotan las longitudes encontradas. Y luego el criterio 2 dice contemplar evaluaciones formativas en formato de ticket de salida y usando variedad de herramientas tecnológicas, envío de fotografías, mensaje de audio, mensaje escrito, entre otros. Y eso creo que está 100%, porque además se les solicita a los chicos que lo suban como, que sus resultados lo suban a la plataforma y además de cierta medida partícipes de este foro en donde tienen que hacer preguntas y contestar a sus compañeros. Por eso creo que la parte de los mensajes de audio, los mensajes escritos, la fotografía, el uso de las herramientas tecnológicas estaba por todas partes dentro de lo que se solicita o dentro de lo que se puede evaluar. Entonces creo que los 2 criterios de evaluación están presentes en la actividad. Perfecto. Bueno, trabajó sola Marcela, pero trabajó muy bien. Muy bien, Marcela. Veo que en esta actividad encontró que estaba muy presente los criterios asociados a evaluaciones, ¿no? Por todos los recursos que se usaron. Justamente explicitar que en esta ruta de aprendizaje, el hecho de que exista esta columna de incorporar recursos, ya como Instagram en este caso, que es, claro, nos moviliza mucho lo que es una secuencia didáctica o un ciclo de aprendizaje, ¿no?
porque nos entrega muchas más opciones a lo que comúnmente estábamos acostumbrados a una clase presencial, y que podemos seguir utilizando hoy en día, podemos seguir utilizando, ¿no? Así que es para, justamente son estos elementos que llegaron para quedarse, ¿no? Como nos enriquece la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, no solo en clase, sino mucho más allá de lo que puedan hacer fuera de aula. Buenísimo. Entonces vamos ahora al grupo 7, que también estuvo, el grupo 8, perdón, que le tocó analizar el último punto, que es retroalimentación. Y esto era la actividad empresa automotriz, que esta no la hemos presentado. Entonces, para eso, voy a darle primero la palabra al grupo 3, que lo teníamos saltado, y luego vamos al grupo 8. ¿El grupo 3 ahora sí? Ah, no, el grupo 3 no estaba, creo, ¿sí? ¿El grupo 3 está? No sé si alcanzaron a escribir o a analizar. A ver. No sé si teníamos alguien del grupo 3, así que si no hay nadie del grupo 3, vamos nuevamente al grupo 8. Y ahí también presentamos las dos cosas, la tarea y el contexto de retroalimentación. Ya, en esta actividad lo que tenían que hacer era que la profesora los juntaba en grupos de 4 personas y lo que tenían que hacer era proponer una solución a, se me olvidó, a las ventas de autos que hacían 2 empresas automotrices, como para encontrar la solución de cuándo venderían lo mismo, sabiendo que venden a distinta cantidad de autos. Exactamente. Y a nosotros por revisar la retroalimentación, que tiene 2 criterios. El primero, que tiene que ver con analizar evidencias del aprendizaje para poder analizar el razonamiento matemático de los estudiantes, y creemos que esto sí se cumple, pero en cuanto a algo previo, porque lo que hace para poder formar los grupos es que revisa respuestas de los estudiantes de un problema anterior para poder hacer una división. Entonces, en esa parte que justamente Horacio está destacando, dice, el docente previo a la creación de los grupos revisará las respuestas entregadas por sus estudiantes del primer problema y en base a esas respuestas creará los grupos, siendo su confirmación un estudiante capaz de ayudar a los demás, un alumno con dificultades de aprendizaje y los otros 2 parte del resto de los alumnos. Entonces, en ese sentido, si creemos que se cumple el criterio. En cuanto al criterio 2, que tiene que ver con realizar una retroalimentación enfocada en el proceso y la autorregulación, creemos que ella lo intenta hacer a través de preguntas, pero intenta intencionar como una autoevaluación o una autorretroalimentación. No sé si esa palabra existe o ese concepto, pero no se evidencia o no encontramos nunca con Lorena una evidencia de una retroalimentación final de la profesora. Algo que pudiera guiar, como que muchas veces se habla de si ellos cometen error, se van a hacer estas preguntas o se va a pedir esto a los estudiantes, pero nunca había como un sí, vamos bien, o ya listos, estamos con algo bien armadito. Pero sí, como decíamos, en cuanto a las preguntas, cuando habla de el foco hacia la tarea, cuando pregunta, por ejemplo, qué errores cometieron, cuando habla del proceso, cuando supervisa el avance de la actividad a través de ir revisando el foro donde ellos tienen que ir subiendo su respuesta o haciendo este monitoreo de grupos, que es cuando va haciendo todas estas preguntas. Y finalmente el foco en la autorregulación, que va centrado en el propio pensamiento de los estudiantes. Se ve cuando él hace estas preguntas como qué método les costó más, por qué o qué método recomendarías, cosa de que ellos pudieran pensar y evaluar lo que están discutiendo. Perfecto, muchas gracias, Loreto. Gracias. Bien, voy a dejar de proyectar porque ahora este es el espacio final, ¿ya? Para que también dejar un poco más libre, digamos, la conversación, ¿ya? La idea es que podamos hacer preguntas, comentarios, reflexiones, ¿ya? En torno a esto, ¿ya? Primero voy a hacer yo como un análisis y ahí podemos dejar también espacio para que conversemos más libremente. ¿Les parece? ¿Ya? También venimos un poco a eso.
La primera reflexión es que este proyecto se terminó, digamos, nosotros hemos terminado este proyecto, pero fue pensado para fundamentalmente para la clase a distancia, ¿ya? Ese fue el contexto de inicio de este proyecto. Y claro, eso ya se está acabando, ¿no? Hemos vuelto 100% a presencialidad, prácticamente. Pero claro, está la idea de utilizar los recursos, ¿no? De utilizar esto de idea sincrónico. Entonces, la gran reflexión que yo me hago y que estoy intentando como responder y que ojalá podamos discutir es, ¿qué de todo esto, qué más ustedes sienten que les sirve? De todo lo que está acá, ¿no? Todo lo que hemos visto como el tipo de tarea, el tipo de interacciones, el tipo de evaluación a distancia, como el uso de recursos, como que, ¿qué nos queda? No solamente a nivel personal, sino como reflexión como colegiado, ¿no? Como docente. ¿Qué de esto más nos puede servir a nosotros como aprendizaje de los elementos que hemos visto acá? Eso también es una pregunta que me gustaría hacerle a ustedes. Y una segunda reflexión es que justamente si quisiéramos como rescatar eso, ¿qué es lo que más queremos rescatar? ¿Cómo comunicar eso, no? Por ejemplo, nos sirve una ruta de aprendizaje que estén publicadas en una página web y que estén ahí y ustedes las puedan utilizar, o bien ya este tipo de formatos con recursos quizás ya no es tan necesario, quizás ya nos conviene volver a como era antes, ¿no? Quizás agregar estas columnas con recursos quizás demasiado complejos, quizás hay que volver atrás como teníamos y no intentar de complejizar tanto lo que es la planificación. Son esas dos reflexiones que yo por lo menos les quiero dejar, si alguien quiere comentarla sobre eso. ¿Ya? Entonces, dejo este espacio por si quieren hablar de esto o de otros elementos que ustedes quieran comentar a partir de su experiencia. Bueno, yo siento que sí es muy útil, porque muchas veces, muchas de estas ideas uno las piensa, ¿cierto? Uno cuando planifica una clase tiene presente que intenta dar diversas como oportunidades de aprendizaje, tiene una secuencia en su cabeza de cómo tiene que ir llevando a formar el concepto en los estudiantes, etc. Pero sí, ya que estén como los criterios escritos, ¿cierto? Es como una ayuda, memoria muy grande para poder repensar las actividades, revisar mis prácticas también. Si de repente cuando hago hago una cápsula, cumplía, por ejemplo, con estos criterios o estaba ocupando a veces criterios quizás en otras secciones, por ejemplo, no sé, si ocupaba una cápsula ocupando criterios de tareas matemáticas, ¿cierto? Entonces creo que hacer este tipo de proyectos ayuda justamente a pensar en esas prácticas que hemos tenido y sistematizar los criterios que ocupamos, ¿cierto? Para poder hacerlo. Lo que me gustó harto de esta actividad, en verdad, fue muy práctico, ¿cierto? Poder revisar una tarea, discutirla con los compañeros, y me ayudó mucho a pensar también en prácticas que han ocupado profesores míos, que ocupé yo en la sala de clase, para ver si de repente calzan con estos criterios, si los podía compartir a veces acá en la actividad, así que fue muy, muy nutritiva la instancia. Qué bueno, Pablo, que te pareció bien. ¿Ya? Mi gran miedo es que en verdad todo esto ya no nos sirva para nada. Y no, ¿no? En el fondo, No, pero nos pueden servir para lo que viene. sí, al final en el colegio también lo que más ocupan al final son elementos tecnológicos, que están todo el día con el celular. A mí me acuerdo, el semestre pasado estuve haciendo clase, ahora no estoy en Chile, pero ves que podían, me pedían por favor, vayamos a la sala de computación, hagamos alguna actividad distinta, y al final esas actividades distintas están acá, pues, están en hacer la cápsula, están de repente traer redes sociales, TikTok, ocupar el WhatsApp a veces para hacer alguna actividad. Quizás con los más pequeños un poco más complicado, pero por ejemplo, de repente las actividades que son sincrónicas, por ejemplo, en esta actividad de hacer la medición de perímetro,
la parte a lo mejor no es necesario conectarse en el Zoom, a lo mejor el docente puede mantener los grupos pequeños y hacer un grupo de WhatsApp. También es más fácil hacer la retroalimentación en un grupo pequeño para saber qué aprendió realmente cada uno, porque a veces en un grupo más grande se van perdiendo algunas ideas. Entonces también es bueno, hay que aprovechar todas estas herramientas que fue necesario ocupar en la pandemia. Perfecto. No olvidarlo. Bien. Gracias, Pablo. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia en el contexto de estas preguntas? Bueno, yo voy a empezar lo que yo sentí con esta actividad. De partida, como dijo el otro colega, fue bastante nutritivo en el hecho de que uno ve la perspectiva ya de la tecnología, que es la que menos se está utilizando en aula, a eso me refiero, pero que los niños lo palpan el día a día. Cuando yo estaba haciendo lo asincrónico, cuando se comenzó recién, le hice mucha tecnología, ya sea a través de los quizzes que habían como herramienta, estaba el Kahoot y todo eso. El chico lo cautivaba más, ¿ya? Porque el chico, por lo que se ve, es más visual el de hoy en día. No es tanto también de material concreto, si bien es cierto, lo toca, pero es como más visual. Por lo menos eso es lo que yo percibía. Lo que estoy trabajando ahora como sincrónico, también le gusta trabajar en función de un proyecto, más que con simplemente recibir el contenido. Porque más bien se ve, va girando, no va tomando la atención en sí. Pero ahora involucrando la tecnología, que hay que hacer también la autocrítica, que muchas veces por un tema de planificación no la utiliza, sino que más bien se va a la pizarra, explica una actividad poca, como digo yo, y eso vendría a ser la clase. Pero ahora si fuéramos más, no sé, perfeccionistas, y tuviéramos más tiempo, generaríamos, creo, un ambiente distinto en el aula, por lo menos eso. Y bueno, de partida esta es mi primera vez participando en este tipo de actividad, y ojalá quiero participar muchas veces más porque es bastante interesante y dentro de la actividad que se propusieron ahí analizar, yo también he ejecutado muchas de ellas, porque en el colegio que he estado yo se trabaja en función de proyectos. Cada fin de mes se tiene que generar un proyecto que tienen que desarrollar los estudiantes. Por ejemplo, en mi caso de matemáticas estábamos trabajando el perímetro de figuras geométricas, ¿ya? Y el área. Yo le hacía construir, porque lo articulaba con ciencia, y le decía, ya, construyan un huerto y ustedes me van a calcular el área y el perímetro. Pero muchos niños no entendían el concepto de que cuando yo generaba ese huerto, todo lo que estaba dentro, que era la tierra, era mi área. Sino que ellos estaban acostumbrados a decir, ya, mido esto y punto. Cumplí con el profesor. Pero no hay un pensamiento más allá de lo que, bueno, al menos yo lo que yo busco. Pero eso sería no. Gracias, Patricio. Bien, bueno, reflexiones similares en algunos aspectos, ¿no? Rescatar de que, claro, ahí como dice también Bernarda, la tecnología llegó para quedarse, ya antes se usaba, pero ahora con mucha más fuerza, y claro, y seguirá vigente, ¿no? Entonces, la invitación es que yo ahí les publiqué, si aún no lo tienen, el libro Didáctica a la Proximidad, ahí están todas las asignaturas, en particular la de matemáticas, ¿cierto? Estos mismos criterios que están aquí, con las rutas de aprendizaje que se escribieron hace minuto, ustedes ya tienen disponible esta ruta que acabamos de analizar ahora, y les informaremos cuando estén disponibles en el sitio web todas las rutas de aprendizaje. Las vamos a dejar colgadas, que estén bonitas, cosas que ustedes las puedan utilizar, las pueden modificar, ¿ya? Van a ser para ustedes, ¿no? Para nosotros como profesores. Quiero cerrar este taller, ya estamos en la hora, digamos, comprometida, con invitaciones, ¿ya? Vamos a hacer un siguiente taller de resolución de problemas y modelamiento. Es una actividad organizada en conjunto con la Universidad de Chile, con el equipo ARPA de la Universidad de Chile, y nosotros que se llama Mejoramiento de la Experiencia Docente, el equipo de la UC. Y eso les voy a ahora mostrar el link, ¿sí? para que ustedes puedan conocer y si están interesados en inscribirse. ¿Ya? Ahí está el link de inscripción. ¿Ya? Van a recibir la próxima semana a través del UC, van a recibir el taller, pero eso es el taller de resolución de problemas, o modelamiento matemático,
Y ahí está justamente la actividad aspersores, que vamos a analizar, pero con otro contexto, ¿no? Una actividad que vamos a estar trabajando allí. Así que si los que están en Santiago se quieren movilizar de alguna región cercana, ¿ya? Esto es el 12 de octubre, de las 5 de la tarde, en un espacio de la Universidad de Chile, cupos limitados obviamente, así que ahí vamos a estar trabajando este tipo de actividades, ¿ya? Y también lo dejamos invitados a otros eventos, otros tipos de actividades sociales matemáticas que luego van a recibir a través de sus redes sociales. Así que estén muy bien, ¿ya? Esperemos que haya sido provechoso. Para mí fue muy provechoso compartir con ustedes este ratito, ¿eh? Y les deseo que un buen término de semestre. Adiós, adiós, que estén bien. Chao, gracias. Chao. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Chao, María José. Chao. Chao a todos, que lo pasen bien. Chao, Patricio. Chao, Lisette. Ahí los que están, Arturo también, Marcela, Elizabeth. Hola, buenas. Le hago una consulta. Mire, es que me da la impresión, a lo mejor estoy súper equivocada, que esta era como la culminación de muchos talleres previos. De Porque webinar, cuando, no, la verdad es que no, porque esto era culminar un taller. No, esto incluso fue. cuando usted se metió al grupo donde estaba yo, que al final después de Arturo se le perdió la señal, le dijo, ¡oh, qué bueno verte! Entonces yo imagino que lo había visto antes también, en No, algún porque otro curso. son personas que han entrado a los talleres, yo Por recuerdo. eso. Pero esta es primera vez que yo recibo una invitación para este taller o que la veo, entonces me gustaría igual... Es porque quizás entraste hace muy poco a la base de datos de la Universidad Católica, de la Facultad de Educación. Debe ser por eso. Pero ahora va a seguir recibiendo invitaciones. Ya Ya, verás. eso le iba a solicitar. De todas Si podemos maneras, seguir. sí, vas a seguir porque la base de datos crece y crece. ¿Mm? Y ahí mismo en esa página puedo ver la otra, la ruta y todo lo demás que usted mencionó. Más adelante vamos a compartir las rutas. O sea, ahora los links que tú tienes disponibles a través del Drive son estas dos rutas que ahora compartimos. Pero a mediano plazo vamos a compartir una web con todas las rutas de aprendizaje. Ya, Que súper. van a estar empaquetadas. ¿Ya? Muchísimas Queremos gracias. verte, Marcela, en otras actividades. ¿Ya? Ahí seremos. Perfecto, buenísimo. Chau. Chao, chao. Y chao a los demás también. Que estén bien.